Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre en tu persona, en tu corazón, en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? En tu trabajo, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos gracias a Dios como siempre. Todo el tiempo le damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido, que es y que será. Él es bueno siempre. Le damos gracias por tanto amor, por su paz, por su amor, que nosotros somos los que nos despegamos de Dios y Dios nunca se despega de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios siempre, Dios nunca. Dios te ama, Dios me ama, Dios ama y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una decisión tuya. Acepta a Jesús, decide. Él es la luz del Padre. Él vino a mostrarnos su amor, su verdadero amor, la forma correcta de cómo caminar en este mundo. Jesús a eso vino. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y en este canal no estamos defendiendo ninguna doctrina. Estamos, ¿verdad?, de hombre. Estamos escudriñando la palabra, lo cual que siempre les pido, ¿verdad?, que tengan la escritura a la mano, la pueden descargar en su teléfono, que hagan sus apuntes, apunten los versículos y que ustedes sean escudriñando, ¿verdad? Esto es para darle la gloria a Dios siempre, le damos toda la gloria, y para que aprendas tú de la palabra de Dios. No lo que piensa uno, no, sino lo que dice la escritura. Y queremos en esta ocasión, alguien me respondió, ¿verdad? Y me dio el versículo de Isaías 26:20, el cual vamos a escudriñar con la palabra, no pensamientos ni opiniones de hombre. Siempre tenemos que pedirle la guianza al Espíritu de Dios, siempre, para que nos ilumine, ¿verdad? Y que sea la escritura. Volvemos a lo mismo, no agarres un versículo y luego lo tuerzas en la opinión del hombre, lo torcemos y desvirtuamos el versículo. No puedes basar tu fe en un solo versículo. En el mensaje pasado dimos muchos versículos y esta persona, con todo el amor de Dios, ¿verdad?, que es su palabra, vamos a dar, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. Y apoyándonos en varios versículos. No nada más puedes apoyar tu fe en un solo versículo. Y ese versículo jamás dice y habla del arrebatamiento, jamás. Pero hay gente que usa este versículo para soportar lo del arrebatamiento. Bueno, ellos le llaman rapto, porque el rapto no existe, el arrebatamiento sí. Entonces tenemos que acercarnos a la luz, y la luz es la palabra. Y entonces, ¿verdad?, apunta los versículos. No, aquí no damos ni opinión de hombre, ni estamos siguiendo a ningún hombre, estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando Jesús dice, escrito está, o está escrito, escrito está, Jesús, que es la palabra de Dios en carne, derrotó a Satanás con un escrito está. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios en carne, y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este canal nada más estamos dando y le damos gracias a Dios por su palabra, por su pan, que tenemos que, ¿verdad?, que esta palabra entre en nuestras vidas y que empiece a transformar nuestras vidas y empiece a transformar nuestro carácter y todo lo que Dios quiere quitar de nosotros. La palabra de Dios nos transforma con la ayuda de su Espíritu. Amén. Entonces, la palabra es verdad y tenemos que escudriñar la palabra. No lo que la gente diga, no lo que las personas crean. No estamos siguiendo personas, estamos siguiendo a Jesús, que vino a cumplir. Estamos siguiendo al que cumple, no estamos siguiendo a ningún desobediente. ¿Amén? Entonces vamos a ver esta escritura, Isaías 26:20. Es Isaías 26:20, y dice la palabra de Dios a la letra, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Otra vez, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios bueno, gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de vida que nos da. Gracias, Señor, porque tenemos todo. Muchas gracias
por tener alimento, Señor, por tener salud, por tener donde dormir, Señor. Gracias, Señor, que usted es bueno, Señor, y sigue siendo bueno para con nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu, Señor, guiándonos en este mensaje, Señor. Que no sean palabras vanas de hombres, Señor, sino que sea palabra, Señor, su palabra perfecta, su palabra poderosa, Señor, que transforma el corazón, que toca, Señor, su palabra que restaura, su palabra, Señor, que nos da paz, que nos da amor, Señor, su palabra verdadera, Señor, que nos levanta y nos fortalece, Señor. Le damos gracias día con día, Señor. Usted es bueno, Señor. Muchas gracias por todo. Gracias, Señor, por su amor tan grande, Señor, que nos ha dado al mundo, Señor, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, guiándonos, que sea alimentándonos, fortaleciéndonos, Señor, y que sea, Señor, levantando a cada una de las personas que están viendo este mensaje, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Este versículo, hermanos, lo han desvirtuado y sí he oído a varios predicadores y es por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos. Esto no es echarle a nadie ni nada, esto es escudriñar la palabra de Dios. Primero, en este versículo, ven cómo lo desvirtúan. En lo que está pasando en la indignación, métete a tus aposentos, ¿verdad? Cierra tras ti tus puertas. Es lo que está diciendo Dios. No está diciendo, entra a mi aposento y yo cierro la puerta como en el arca. Jesús, ¿verdad? Se cerró el arca y no entró nadie. Aquí literal está diciendo, Isaías, por el Espíritu de Dios, está diciendo, anda, pueblo mía, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Eso va directamente relacionado con Mateo 24 cuando dice Jesús, ¿verdad? Después de esta gran tribulación, después, no antes ni en intermedio, vete a Mateo, vete a Lucas, vete a Marcos, vete a la Escritura, no me creas a mí nada. Precisamente dimos muchos versículos acerca de esto y cómo son tan claros esos versículos y cómo desvirtúan con uno. Y esto no está hablando nada de arrebatamiento, hermano. No está hablando nada de que dice Dios, escóndete un poco, cierra en tus aposentos y cierra. Ahora, ¿me recuerda esto algo, hermano mío? Vámonos a la Escritura. Y yo te insto, a la persona que me mandó este versículo, te insto a que busques en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y la fe no puede estar puesta en un solo versículo, sino hay que tomar varios versículos y hay que ver qué es lo que el Espíritu de Dios está tratando de decir. No sacar fuera de contexto las cosas, ¿verdad? Vámonos a Mateo 6, y ve cómo es sorprendente la palabra. La palabra de Dios es sorprendente y por eso creo en el poder de la palabra de Dios, no en los pensamientos de hombre. Mateo 6, vamos a estar leyendo del 5 al 13. Dice la Escritura, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 6, pongan atención en este. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No va directamente relacionado a lo que está diciendo Isaías? Entra a tu aposento, cierra la puerta en lo que pasa la indignación, en lo que está pasando la gran tribulación. Jesús está aplicando lo mismo con la palabra de Dios en Mateo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿ves que no es religión? Es relación con Dios. Todo aquel que no tiene relación con Dios, todos nosotros que no oramos, no tenemos relación, entras en secreto. Es lo único que Dios hace en secreto. ¿Por qué? Porque Dios dio el matrimonio precisamente para que nosotros aprendamos cómo es Dios.
Dios quiere que tú te acerques a Él en lo secreto y que ores con Él, porque eso está hablando de relación. Adán y Eva, cuando dice la Escritura que conoció a Adán a Eva, quiere decir en secreto, en el aposento, cerradas las puertas. ¿Ves? No hay que torcer las Escrituras, habla de relación, y cuando viene relación que Adán conoció a Eva, vino Caín, viene fruto, viene vida, hermano mío. Cuando tú tienes relación con Dios en lo secreto, ¿qué crees? Dios te da vida. Dios te da vida cuando estás en secreto en relación con Él. Tenemos nosotros que cerrar la puerta en secreto, y es lo único que Dios hace en secreto. En toda la Escritura no hay otra cosa. El rapto no es secreto, es audible, viene con poder y gran gloria el Hijo de Dios, y todo ojo le verá. Ya hemos dado los versículos. ¿Okay? Entonces agarran un versículo, lo tuercen, Isaías, y ve lo que está diciendo Dios. Métete en tu aposento, que quiere decir que orar. Métete a la presencia de Dios. Nadie, cuando esté pasando todo lo que pasa, y que ha pasado problemas en situaciones en el mundo y todo, hermano mío, si no tienes y estás lleno de la presencia de Dios, vas a resbalar y vamos a caer. En estos días tenemos que acercarnos a Dios, porque con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Dios no tenemos absolutamente nada, nada. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y esa es tu decisión. Si tú sigues a Dios, Dios te va a dar vida. Esa es la relación entre tú y Dios, con su Espíritu. Métete a sus aposentos y cerrar la puerta. Y es lo mismo que está diciendo Isaías. Y vas a ver con la Escritura, vamos a ir viendo más versículos, que la palabra de Dios es verdad. Dice la Escritura: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El 7, y orando, ¿ves? Lo principal es orar. ¿A quién? Con Dios. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? No, es orar, no rezar, hermano mío. Es orar, no rezar. Dice la Escritura: no os hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y viene: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, cuando Jesús dice oréis así, no está diciendo que repitamos lo que Jesús está diciendo, ¿ok? Aunque es palabra de Dios, no hay que negar la palabra de Dios, es palabra de Dios, pero Jesús nos está mostrando cómo orarle al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. ¿Ves cómo Jesús está aplicando la misma? Métete en secreto, métete a tu aposento y cierra las puertas para tener relación. ¿Qué crees que está hablando Isaías? La misma cosa, y te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, vamos a estar leyendo el 8 y el 10, y ve cómo la Escritura es tremenda, porque también Isaías está hablando al respecto de esto. Antes de que me dieran este versículo, está hablando de esto, y ve cómo es sorprendente la palabra de Dios. Mateo 24, vamos a leer el 8 al 10, dice: y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos te opresarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice: y todo será principio de dolores. Vamos a Isaías. En Isaías 26, vamos a leer del 12 al 19, y ve cómo es sorprendente, porque Jesús está citando la palabra, está citando. Por eso les digo, no digan Viejo Testamento ni Nuevo Testamento. La palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios no deja de ser.
La palabra de Dios sigue siendo igual y sigue siendo la misma. El que se envejece y muere somos nosotros. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis, y el Nuevo Testamento, como lo conocen, es el cumplimiento del Antiguo, como lo conocen, pero la palabra no es antigua, la palabra es verdad. Y vean qué tan sorprendente es. Isaías 26, 12 al 19 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? Por causa de su nombre, ¿verdad? Ojo, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Y está hablando esto antes del versículo que me dieron. De pueblo mío, entra a tu aposento, cierra las puertas, en lo que pasa la indignación. Ve, todo esto está pasando como Jesús está diciendo en Mateo 24, y no más en Mateo, en Lucas, en Marcos, para que no dejes que nadie te engañe. El 15, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Ojo, aquí está hablando, ensanchaste todos los confines de la tierra, porque ahora el nombre de Jesús es mundial, ¿verdad? Ahora ya todo el mundo sabe quién es Jesús, ¿verdad? Sabe. Una cosa es saber de Jesús, otra cosa es conocerle. Yo te insto a que conozcas a Jesús. Él te da vida, Él te da paz, Él te da amor. Él vino al mundo a salvarnos. Él no vino a juzgarnos, vino a darnos vida. Pero requiere que tú tengas una decisión, que decidas, ¿verdad? Ya no seguir viviendo en esta vida conforme a mis pensamientos, sino conforme a los pensamientos de Dios, que es su palabra. Ahora, el 16, Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. El 17 está diciendo, como la mujer encinta, gime, y ves cómo está diciendo Mateo 24, directamente en Mateo 24, y vendrá, ¿verdad?, principios de dolores. Está hablando de la mujer en alumbramiento, hermano mío. Ahora, Dios conoce, como ya lo he dicho, Dios conoce, porque Él fue el que le aumentó los dolores a la mujer por haberle dado de comer el fruto a Adán. Ella recibió el castigo desde Génesis, hermano mío, y todas las mujeres padecen dolor cuando van a dar el alumbramiento, porque Dios lo dijo. Hermano mío, porque Dios lo dijo. Dios lo dice y se hace. Dios, cuando habla, ¿verdad?, pasa. Su palabra es verdad. No dejes que nadie te engañe. Y tenemos que empezar a vivir con un escrito está, su palabra, que su palabra entre nosotros, y entonces empezar a actuar, no nada más hablar, sino vivir conforme a las escrituras. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. El 18, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Ojo, este es el 19, y el 20 está diciendo, pueblo mío, a los que están vivos. ¿Ves? Escóndete en tus aposentos, no en mis aposentos. Eso no es nada de rapto, hermano mío. Toda la gente que piensa eso, escudriña la palabra. Porque en el 19 está hablando de los muertos en Cristo, hermano mío. Todo tiene sentido, y todavía los vivos métete a tu aposento, que lo que quiere decir, ya lo vimos con Jesús, ahorita en Mateo, que dice, métete a tu aposento, a orar en secreto, orar. ¿Ves que dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración? Y también viene el directo de Isaías. Y no por nada en Isaías, vete, cuando mi casa será llamada casa de oración, está hablando Jesús de Isaías. Y en Isaías, si te vas en Isaías, vas a ver que dice la escritura que mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuándo? El día del reposo, hermano mío. Pero la gente no quiere ver eso.
La palabra de Dios es verdad, hermano mío. No me tienes que hacer caso a mí, tienes que hacer caso a la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a su palabra y ya no hacer maldad. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Y eso va directamente con Primera de Tesalonicenses, para que veas. Primera de Tesalonicenses, vamos a estar viendo el 4, ¿verdad? Capítulo 4, vamos a estar viendo el versículo 13 al 17, dice la Escritura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen, ¿quiénes son los que duermen? Los que están en el polvo, lo que acabamos de leer en Isaías, ¿verdad? Los que por polvo eres y polvo volverás. Pero los que estén en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo, dice, los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza fueron los que decidieron vivir una vida sin leer la Escritura, sin tener ningún tiempo con Dios. Tener tiempo con Dios es orar y leer su palabra. Eso es tener tiempo con Dios. No estar jugando en la iglesita, hermano mío. Tanta religiosidad y estamos siguiendo nomás al hombre en vez de seguir a Dios. En estos días yo te insto a que empieces a seguir a Dios, empieces a escudriñar su palabra y empieces a orar con el Maestro, con su Espíritu. Que entres al aposento y cierres la puerta tras ti, y que en secreto, para que Dios esté, ¿verdad? Y Él te da vida en lo secreto. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ves? Traerá Dios con Jesús, el Padre y el Hijo, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ojo, no precederemos a los que durmieron, exactamente como Isaías está diciendo en 26:19. Los muertos en Dios serán levantados, como en Tesalonicenses. Y el 20 está diciendo, los que están vivos, métete a tus aposentos, cierrar la puerta un momento en lo que pasa la indignación. Porque primero los muertos en Cristo resucitan. Ojo. No precederemos a los que durmieron. El 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando viene Jesús, todo ojo le verá. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros tenemos que orar, estar en el lugar secreto con el Padre, estando llenando nuestras lámparas como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 que no eran prudentes. ¿Y qué tenemos que estar llenos? De las lámparas de aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu de Dios. Es el nuevo pacto, hermano mío. Tenemos que estar llenos de su Espíritu para que Dios nos guarde. Eso sí, Dios nos guarda. El 17, luego nosotros los que vivimos, ¿verdad? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves? No hay tres venidas. No es de que, vino y se fueron en secreto y luego ya después otra vez va a volver a venir. ¿Para qué volver a venir si ya se los llevó? Si ya se los llevó, ¿para qué va a volver a venir? Si según en secreto. El rapto no existe ni en la palabra de Dios rapto, arrebatamiento. Y Jesús es claro cuando dice, después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Ves? Todo es audible, todos lo van a ver, todos van a ver, porque las potencias serán conmovidas. La venida del Hijo de Dios es literal y es poderosa. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Entonces quiero explicarle, ¿verdad? Con todo amor de la palabra de Dios, ¿verdad? La persona, que ese versículo que está usando no tiene nada que ver con ningún rapto.
Al contrario, Jesús está haciendo la misma aplicación. Vete a tu aposento, cierra las puertas para orar en secreto, estar en relación con Dios. Porque todo lo que pase en el mundo, así pase lo que pase, nosotros debemos de estar firmes, creyendo en el Hijo de Dios que nos promete vida eterna, teniendo relación en lo secreto, que es en nuestro aposento, cerrada la puerta, orando, velar y orar, velar y orar. No por nada Jesús dice velar y orar. Y ahorita vamos a ver el versículo, hermano mío. Dios les bendiga. Mateo 24. Vamos a estar leyendo del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos regresamos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ojo, hermanos míos, ya les había dicho esto y lo voy a decir con la palabra. La palabra griega que dice por haberse multiplicado la maldad, ¿sabes qué quiere decir maldad? Anomía. Y anomía es infracción de la ley o sin ley. Todos los que viven sin ley, ¿cómo está el mundo ahorita? Matando, robando, fornicando. Y si hiciste cualquiera de estas cosas, hoy es el día de arrepentimiento. Arrepiéntete. ¿Ves? Jesús no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Si tenemos que seguir llenando nuestra copa, nuestra lámpara de aceite. ¿Cómo se hace eso? En oración, leyendo la Escritura. Tenemos que empezar a hacer que ahora sí vivir una vida conforme a la Escritura. Tenemos que empezar, porque tenemos que, aceptando a Jesús, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho. Hoy es el día de salvación. Si ya has hecho lo que has hecho, pídele perdón a Dios, acércate a Él y empieza a llenar tu vida de su palabra, de su pan de vida. Dios te va a dar vida con su palabra, y orando, velad y orad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ves? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor, hermano? ¿Ves? Ahora se predica un amor fuera de lo que es el verdadero amor. Vamos a decirlo con la palabra. Si la palabra de maldad es anomía, es infracción de la ley, entonces el amor de muchos se enfriará. El verdadero amor, que son sus 10 mandamientos, van a dejar los 10 mandamientos, porque se está multiplicando la maldad. Te lo pruebo con la Escritura. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a leer. Primera de Juan 4, vamos a estar leyendo del 7. Vamos a estar leyendo del 7 al 16. Dice la Escritura: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El amor de muchos se enfriará. Dios es amor. Él vino a cumplir el amor de Dios. Jesús vino a cumplir el amor de su Padre, que son los mandamientos de Dios. Por eso le dio vida. El amor es Dios. Dios es amor. No es que Dios tenga amor. No, Dios es amor. Es el verdadero amor, que no mata, que no roba, que no codicia. Dios no codicia nada. A lo que nosotros codiciamos todo. Robamos, mentimos. Ojo, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Ves? Ahora ya arrepiéntete y ahora tenemos que vivir para Él. No es que tengamos, es que Jesús ya nos amó primero. Lo que siembras cosechas, y Jesús sembró su perfecto amor. Y si sembró el amor en ti,
entonces vas a germinar amor de Jesús, el mismo. El amor de Dios no es transgresión, el amor de Dios no es pecador, el amor de Dios es verdadero. El amor del Hijo de Dios vino a morir por ti y por mí, guardando los mandamientos del Padre. Dice la Escritura el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Otra vez, Dios es amor y el amor permanece, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Ves? Dios es amor. No es que Dios tenga amor. Dios es el verdadero amor. El Hijo vino a cumplir el verdadero amor de Dios, guardando los mandamientos. Te doy palabra de Dios. Vámonos a Juan. Juan 15, 5 al 10 dice la palabra: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y llevamos fruto por causa de que le buscamos a Dios. ¿Ves? Lo que está diciendo Isaías, lo que dice Mateo: métete a tu aposento, ten relación con Dios en lo secreto, orando, y Dios deposita sus frutos en nosotros. Llevamos frutos si estamos en Él. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen los que echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Ves? Se ve una persona que es discípulo de Jesús cuando lleva los frutos. ¿Cuáles frutos? Los que ya hemos visto en mensajes anteriores: paz, amor, benignidad, templanza. Los frutos del Espíritu. Y ves a religiosos, y no es de crítica, pero identificas luego una persona que es religiosa y otra persona que en verdad Dios le está cambiando su vida y que Dios le está depositando los frutos de su Espíritu en su vida. Paz, benignidad, paciencia, templanza, amor, el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El 10. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ves cuál amor está hablando en Mateo 24? Y por haberse multiplicado la maldad, y esa palabra en griego es anomía, es los que andan sin ley, los que viven sin ley, porque obviamente hoy a toda la mayoría de doctrinas están diciendo que la ley ya no. La ley de Dios es para siempre, hermano mío. Los 10 mandamientos, le guste a la gente o no, porque el pecado es infracción de la ley. Y el amor, dice y Jesús no tiene otros mandamientos, hermano mío. Es una locura que digan eso. Si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezco en su amor. Todas las doctrinas enseñando, no, ya los mandamientos hasta allá, lejos. El amor de Dios no cambia. Dios no cambia, hermano mío. El que tiene que cambiar eres tú y yo. Y solamente pasa cuando tenemos relación con Dios, en lo íntimo, en lo secreto. Como Jesús lo dice y como Isaías 26:20 está diciendo: entra a tus aposentos, cerrar la puerta en oración
con comunión en Dios en lo que pasa la indignación. Santo eres. Romanos. Vamos a Romanos 13. Si no te queda claro, Romanos 13, 8-10, dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ves que Pablo nunca dijo mal de la ley? Pero todo el mundo agarra, no es por ley, no es por obras, para que nadie se gloríe. O agarran ese otro, el fin de la ley es Cristo. Claro que sí, la finalidad de la ley es Cristo, porque Jesús vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Jesús es el cumplimiento, es la palabra de Dios en carne, que te hace pensar que Él vino a desobedecer. Él no vino a desobedecer, Él vino a obedecer, y nosotros estamos siguiendo al obediente, hermano mío. Y Pablo está mencionando los mandamientos. Ojo, nunca habló mal de los mandamientos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a adulterar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a mentir. Y si hiciste alguna de estas cosas, hoy es el día de arrepentimiento. Arrepiéntete, porque si tú practicas tales cosas, no heredarás el reino de los cielos, hermano mío. No es por obras, para que nadie se gloríe. Todo el mundo haciendo obras en vez de obedecer, en vez de seguir al maestro, al buen pastor que vino y obedeció, y él vive y está sentado a la diestra del Padre. Ojo, el 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Subraya ese versículo para todos aquellos que dicen que ya la ley no. Y está diciendo los mandamientos de Dios. ¿Ves? Pablo nunca habló de los mandamientos. Todos los decretos que fueron clavados en la cruz fueron los mandamientos escritos por la mano de Moisés, que esos venían a perseguirte, hermano mío. Con Jesús ya no tenemos que apedrear. Con Jesús ya no tenemos que andar haciendo todos esos mandamientos que ya era nada más paga de si tú eras transgresor de los mandamientos de Dios. Ese es pecado, infracción de la ley de Dios, los 10 mandamientos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor perfecto, hermano. Y ahora todo el mundo anda predicando otro amor que no es cierto. O sea, se quieren salir de los mandamientos de Dios cuando Jesús vino a cumplir, hermano mío. Mateo 5:17 ya lo he dado, se lo deben de aprender. No pienses que vine a abolir, vine a cumplir. La ley y los profetas dicen, vine a cumplir. Y de cierto te digo que primero pasan el cielo y la tierra antes que se frustre una tilde y una jota de la ley. Porque ya vimos en Salmo 119, lee todo el Salmo 119, los mandamientos, todos tus mandamientos son verdad y son eternos. Pero la palabra, no. Entonces ahí ya se equivocó Dios. La gente hoy, Dios no se equivoca, Dios es perfecto y Dios no cambia y Dios permanece para siempre, ¿ves? Y si sus mandamientos son eternos, es porque el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Jesús lo vino a cumplir como ser humano. Él es eterno, resucitó al tercer día y Él vive porque cumplió, hermano mío, porque sus mandamientos son eternos. Y en el cielo no vamos a andar robando, ni fornicando, ni vamos a andar mintiendo. En el cielo no, hermano mío, abre los ojos. El nuevo pacto es que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y que pone sus leyes. Vete a Hebreos, ya he dado esa, vete a Hebreos y vete a Jeremías. El nuevo pacto es que ahora pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en el corazón. Ese es el nuevo pacto. Sus leyes, ¿cuáles leyes? Los 10 mandamientos, hermano mío. Dios no se equivoca. Ahora las pone en tu corazón si tú te arrepientes. Pero como la gente no se quiere arrepentir, ¿ves? Por eso siguen y siguen y siguen. Y predicando cosas que no. En Mateo le respondía a la persona que es la misma cosa que está diciendo Jesús cuando huyan a los montes, porque verdad, en Isaías 26:20
Está diciendo, métete a tu aposento, cierra la puerta. Ahora ya lo conectamos con una palabra, no con mis pensamientos, que Jesús dice eso cuando estás orando en secreto. Métete a tu aposento, ora en secreto, cierra la puerta y ora en secreto. Es la oración, hermano mío. Y pudiera ser que hay una contradicción, y hay gente que dice, hay contradicciones en la Biblia, porque dice, cierra tus aposentos, y Jesús dice, huye a los montes. Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Del 16 al 22 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. El 20, ojo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es claro, contundente y conciso, hermano mío, no hay ningún rapto. ¿Y qué está diciendo? Orad pues, lo que menos la gente está haciendo hoy, orad pues y velar que su huida no sea en invierno. ¿Ves cómo está conectando Jesús? Orad pues, que su vida no sea en invierno y en día de reposo, que muchos dicen, el Shabbat era de los judíos. Pues te digo, hermano mío, que el Shabbat no es de los judíos, es de Dios, te guste o no. Y Dios hizo toda la creación del mundo en Génesis cuando no había pecado todavía y trabajó 6 días y Él reposó con su creación, hermano. Él bendijo, vete a Génesis, y santificó. Dios, hermano mío, lo puso en el 4º mandamiento de los 10, hermano mío. Pero la gente sigue pecando y pecando y pecando hoy, así como Israel. Y el ejemplo perfecto es que Israel no guardó y Jesús vino a guardar y estamos siguiendo al que guarda. Y ves cómo ahora otra vez toda la mayoría de doctrinas, no, los mandamientos ya no, hasta allá. Es el 4º mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, porque yo soy Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Éxodo 20. Éxodo 20, vete a la palabra de Dios, ve los mandamientos. Es una locura que Jesús vino a abolir, no vino a abolir. Mateo 5:17. No piensas que vino a abolir la ley y los profetas. La ley de Dios, hermano mío, no las leyes de apedrear, no las leyes que persiguen, hermano, no las leyes de Moisés, la ley de Dios. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno y en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Claro y contundente, hermano mío. Ahora, se puede decir, ya es una contradicción, porque en Isaías, métete a tu aposento, ¿verdad? Ya lo conectamos con la oración. Jesús está, vete a los montes y orad. Si escudriñas la palabra, hermano mío, te vas a dar cuenta de lo que Jesús está diciendo. Literal, tenemos que salir de las ciudades y escóndete para que ores. Le está diciendo a Isaías, escóndete a tu aposento, cerrar la puerta, porque Jesús hace lo mismo. Ya lo acabamos de leer. Métete en aposento para orar con Dios, para tener relación con Dios, para que estés lleno del Espíritu de Dios y que sea el Espíritu de Dios guiándote. Ahora, cuando dice Jesús, huye a los montes, ¿verdad? Parecería que es una contradicción. No es contradicción. No es contradicción. Vamos a Génesis. Cuando huyes a los montes, ¿qué pasa? En toda la historia de la palabra de Dios, cuando huyes a los montes, ¿qué pasa? Está la presencia de Dios. Génesis 22, 1 y 2, dice la Escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Ves, hermanos? En los montes, ¿qué quiere decir? Heme aquí. Huye a los montes. Y nosotros tenemos que decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. Todo mi ser puesto delante de usted, de su presencia, Señor. Heme aquí. Ya no hago como yo. Que usted con su espíritu sea guiándome, restaurándome, sanándome. Heme aquí, Señor. Ve. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo
te diré. Todos sabemos la historia, pero lo manda Dios a un monte. Jesús dice, huye a los montes. ¿De qué está hablando Jesús? Ve a la presencia de Dios. Lo mismo que cierra tus puertas y en tus aposentos, busca la presencia de Dios. Lo mismo que Jesús dice, cierra tu aposento y te cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. La palabra de Dios es impresionante. Y todos sabemos qué pasó. De ahí recibe, a Dios le ponen el nombre de Jireh, porque Dios provee. Cuando tú vas y obedeces su palabra, Dios provee, es el gran proveedor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que provee en tu vida. No te apartes a diestra ni siniestra, le dijo a Josué. No te apartes. Sigue el camino que Jesús vino a enseñarnos, cumpliendo, hermano mío. Ya no corras en religión, en cosas que estás siguiendo al hombre. Sigue a Dios Todopoderoso, porque Él va a proveer. Él va a proveer. ¿No ves Pablo que dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ciertamente Pablo, ¿qué le pasó a Pablo? Y él está durmiendo. Él va a ser levantado, hermano mío. Primero los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo serán levantados. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no lo predica nadie. Nadie quiere morir. Nadie se quiere negar en este mundo. Tenemos que negarnos, hermano mío. Para que Dios, ves, uno tiene que menguar para que Dios sea dándonos la victoria, hermano mío, en cualquier situación. Ve, Jesús murió y resucitó al tercer día. Toma ahora a tu hijo único Isaac que amas y vete a tierra de Moría y ofreció allí holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y obedeció. Lo que la gente no quiere oír. No. Hay que obedecer la palabra de Dios. Sabemos toda la historia. Él proveyó cordero. Él proveyó cordero. Cuando Isaac levantó la daga para matar a Isaac, cuando Abraham levantó, iba a matar, iba a hacer el sacrificio, Dios proveyó. Por eso le dio el nombre de Jireh. Dios provee cuando obedeces. La parte más hermosa es que Jesús sí vino y fue crucificado. Y fue crucificado, hermano mío. Dios sí envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Éxodo 24. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice la escritura: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Ves? Si escudriñas la palabra, lo que Jesús está diciendo: huyan a los montes, huyan a la presencia de Dios. Huye a la presencia de Dios. Te daré las tablas escritas por su dedo, hermano mío. Que hoy todos, cuando dicen que la ley no, Dios se equivocó. Dios no se equivoca y Dios no cambia por nadie. Jesús vino a morir justo, santo, recto, cumpliendo, guardando los mandamientos de Dios, y resucitó al tercer día. ¿Qué te hace pensar que Dios cambió?
Es la paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Huye a los montes, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Ves que no hay ninguna contradicción? Métete a tu aposento, cierra tras ti tu puerta, porque ora en la presencia de Dios. Vete a los montes, porque ya te di 2 escrituras. Abraham subió al monte, a la presencia de Dios. Aunque fue y obedeció con dolor en su corazón, él fue y obedeció, hermano mío. Moisés obedeció y se le dieron las tablas de la ley, que dice que los mandamientos son verdad y son eternos, hermano mío. ¿Ves? Jesús vino a cumplirlos y resucitó al tercer día, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Vamos a Lucas 22, 39-46. Lucas 22, 39-46. Dice la escritura: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Ves cuando dice Jesús, huye a los montes? Jesús se fue al monte de los olivos, y ve cómo es impresionante la palabra de Dios. El 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. La palabra de Dios es impresionante. No puedes basar un versículo y creer algo que te dijeron la gente. Tienes que usar varios versículos para que veas lo grande y lo majestuoso de Dios y su Espíritu. Orad para que no entres en tentación. Al monte de los olivos, orar. ¿Ves cómo la palabra de Dios es perfecta y no hay ninguna contradicción? Pero tienes que agarrar varios versículos, no nada más basar tu fe en un solo versículo. ¿Qué les dijo? Huyan a los montes, y luego dice que orad pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, en Shabbat. Aunque muchos dicen, el sábado de los judíos. No es el sábado de los judíos, hermano mío, es el sábado de Dios. Si tú le pones otro día y quieres santificar otro día que Dios no santificó, ese ya es tu problema con Dios. Porque Dios no cambia, y Dios santificó un día desde el principio y no había pecado, hermano mío. No puede ser el sábado que habla en Colosenses, que muchos agarran ese. No puede ser ese sábado sombra de lo que había de venir, porque el sábado en Génesis estaba perfecto todo. Dios todo lo hizo perfecto. Y estuvo el séptimo día, el Shabbat, que Dios bendijo, santificó. Estuvo con Adán y Eva y con toda su creación en perfección. Y vino después el pecado, y no quiere decir que ese sábado perfecto. Entonces ahora en Colosenses está hablando de los sábados ceremoniales, hermano mío. Vete a Levíticos 23 y escudriña la palabra de Dios. Hay sábados de rituales, de tabernáculos. Hay sábados que no caían en el sábado, hermano, y eran llamados Shabbats. Esos sábados está diciendo Pablo, hermano mío, en Colosenses. Vete a Levíticos 23 y lo primero que sale es el sábado eterno, el sábado, el Shabbat de 7 días, 7 días, 7 días. Y luego después vienen todos los sábados ceremoniales, hermano mío, que esos ya no tenemos que cumplir nada. Todo lo que Dios estableció, en todo lo que Dios estableció es, ahora sí, era para el pueblo de Israel, para que viniera Jesús y cumpliera. Él ya resucitó. Él ya nos liberta ¿de qué? De pecado y de la muerte. Pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Qué nos vino a enseñar Jesús? A no desobedecer, hermano mío. Está tremendo. No dejes que nadie te engañe. El 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entres en tentación. ¿Ves? Aquí estamos en los últimos días. El amor de muchos se enfriará. Que estamos, orad para que no entres en tentación, hermano mío. Mi casa será llamada casa de oración. Y en Isaías, la casa de oración es en el sábado, hermano mío. Si tú quieres seguir adorando a Dios en cualquier día que tú quieras, mira, hermano, todos los días se busca a Dios, todos los días. Hay un pastor, que no voy a mencionar su nombre, que dice: todos los días yo te gano, todos los días. Pues sí, todos los días se tiene que buscar a Dios, pero el sábado es de Dios, hermano mío.
Y ahí ya te estás metiendo directamente con Dios, no con el pueblo de Israel, no con los fariseos, no con los escribas, no con nadie. Te estás metiendo ahí directamente con Dios, porque Dios bendijo y santificó este día, el Shabbat, Shalom. Orad que no entres en tentación, y él se apartó de ellos y a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Ves? Oró con la palabra, hermano mío, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermano, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, hermano mío, porque él vino como ser humano, y sus palabras no están negando a Dios. Él sabe lo que le va a pasar a nuestro maestro. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. Y él fue al monte de los olivos a orar. Huye a los montes. Parece que fuera una contradicción de Isaías 26:20. Entra a tus aposentos, cerrar la puerta, no que pasa la indignación. No, es la misma cosa. Vete a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la única que nos va a salvar y la que nos va a dar vida. El 44, y estando en gloria, ¿ves? Y estando en gloria, hermano mío, y estando en gloria. ¿Qué es más hermoso que estar en la gloria de Dios, en su presencia, con su espíritu, hermano mío? Y nuestra carne no se quiere doblegar. Y como los discípulos, en esa hora muchos van a estar durmiendo. Cuando la Escritura a mí me dice: velad y orad, velad y orad, no es un juego, es una decisión tuya si quieres orar o no. Pero con la presencia de Dios va a estar en la gloria y te va a dar vida, y sin Dios no somos nada. Y estando en gloria oraba más incesantemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Otra vez Jesús les dice levantarse y orad para que no entres en tentación. Jesús estaba pasando por un momento bien difícil que nunca había pasado, porque estaba dispuesto en su corazón a amarte de tal manera y amar a su Padre guardando los mandamientos, darse a sí mismo por toda la humanidad. Y Jesús jamás negó no darse por toda la humanidad, por todos los de aquel tiempo y por todas las generaciones que siguen hasta ahorita. Él dio su vida por ti. Él dio su vida por ti. Él te ama con un amor verdadero. No hay más grande amor que este, el que da la vida por sus amigos, por sus ovejas. Dios te bendiga. Espero que haya contestado esa duda de ese hermano que me mandó ese versículo, pero con la palabra de Dios te respondo: acércate a la luz. Y esto dio un mensaje para todos aquellos que tengan duda. Lean la Escritura. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Acércate a la luz. Escrito está. Quiere decir que Dios es su palabra que no cambia. Lo que no está escrito, ya entonces son pensamientos y opiniones de hombre que no valen nada. Aquí es que tú pongas en tu corazón en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.